Bueno. Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas, capítulo número 1. Oseas, capítulo número 1. Allá en Holland empezamos a tener reuniones los jueves y Dios puso en mi corazón estar enseñando el libro de Oseas y ha sido una gran bendición para mi vida. Son de esos libros raros, hermanos. Sobre todo los primeros 3 capítulos que uno dice, ¿cómo es posible? Pero bueno, es palabra inspirada por Dios. Y el reto para mí es poder comunicar en este domingo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero abran su Biblia ya en Oseas capítulo número 1 y ponga atención lo que la Escritura dice. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Gracias, Mario. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diplaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vamos a orar. Señor, dependemos completamente de ti en este momento. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdame a mí, que con palabras sencillas, simples, pueda transmitir, Señor, lo que tú has expresado en ella y poder sacar algunas aplicaciones, Señor, para que en nuestra vida pueda ser visto el poder tuyo por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor infinito que nos muestras a través de este libro, Padre. Oramos pues pidiendo que tú nos ayudes y que tú recibas honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Yo puedo ver algo, hermanos. El amor leal de Dios. Este libro es lo que enseña. El amor leal, fiel de Dios hacia su pueblo. Y la palabra yo quiero traer como una propuesta o una proposición de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Y es esta, hermanos, es simple. Que la palabra de Dios, el plan de Dios,
y la promesa de Dios comprueban su amor leal y fiel en la historia de la redención. Escuche bien. La palabra de Dios, el plan de Dios y la promesa de Dios comprueban su amor leal y fiel en la historia de la salvación. Y son esos 3 puntos que yo voy a estar hablando el día de hoy. Y particularmente quiero enfocarme en el segundo punto de lo que es el plan de Dios. Es interesante ver. Entonces, la mayor parte del tiempo voy a estar concentrándome en mi segundo punto. Pero déjenme decirles así un poco, nada más breve. En el tiempo que Oseas estaba ministrando, el pueblo de Israel había estado gozando de un tiempo de mucha prosperidad económica. Gran ejército, en fin, las cosas aparentemente iban bien, pero su vida moral, espiritual, estaba por los suelos, hermanos. Y Dios tenía que hablar a ese pueblo. Y lo mismo hace con nosotros. ¿Sí? Lo mismo hace con todos. No pensemos, como decía el pastor Billy en la clase, que por el hecho de tener bendiciones materiales son un reflejo entonces de que todo en mi vida está bien. ¿Sí? Examinemos nuestro corazón. Y yo creo que Dios desea que a través de este libro de Oseas nosotros podamos estar analizando, viendo nuestro corazón. Y es mediante la historia de este profeta, su matrimonio, su familia, que Dios quiere mostrar al pueblo, o que quiso mostrar al pueblo, la fidelidad que Él tiene para un pueblo infiel. Y en este caso, Oseas y su esposa, que incurrió entonces en adulterio, que tuvo hijos fuera de su matrimonio inclusive, engañó a Oseas y en fin, y luego Oseas va y la vuelve a tomar en el capítulo número 3. Dios quiso tomar la vida de esa experiencia personal, familiar de este profeta para enseñarle al pueblo una gran verdad. ¿Sí? Que así como el pueblo es idólatra, que así como el pueblo fornicó y adulteró y engañó y fue infiel a Dios, el amor leal de Dios ahí estaba presente. ¿Sí? Y por eso yo veo estos 3 puntos importantes: la palabra de Dios, el plan de Dios y la promesa de Dios, que comprueban el amor leal, fiel de Dios en la historia de la redención. Entonces, déjenme, voy a tratar de explicarlo de manera rápida. Hay mucho que hablar, mucho que ver, pero vamos a centrarnos, hermanos, en el texto. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. Y nosotros tenemos aquí la palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Muchos creen que esto solamente era algo ficticio, que no pasó. No, hermanos, esto fue algo real. Y se escribió por inspiración de Dios. Y la inspiración no es otra cosa, es la doctrina de la inspiración, que nos habla de que esta palabra fue exhalada por Dios. ¿Sí? Y vino entonces a estos autores humanos, en lo cual ellos registraron pues lo que Dios quiso que se registrara. Nosotros conocemos textos muy fundamentales que hablan acerca de la inspiración. Yo creo que uno de los más claros
está en segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 19, 20 y 21. Voy a leer solamente el versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el método, el vehículo en el cual Dios utilizó para traer esta palabra inspirada, esta palabra a los escritos fue mediante la inspiración. No solamente son las ideas que Dios expresó o que quiso expresar. No solamente se limita a conceptos, hermanos, que los autores registraron. La inspiración tiene que ver con que toda la Escritura, verbalmente, totalmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y ellos registraron palabra de Dios. Si ustedes ven allá en el Apocalipsis, en el último capítulo, Juan dice, cualquiera que añada a estas palabras, Dios no solamente dio ideas, conceptos, etcétera. Él dio inclusive las palabras para que estos hombres las escribieran en esos escritos originales. Entonces, esta palabra que nosotros vemos en Oseas es la palabra inspirada de Dios. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible que una historia como tal haya sido inspirada? Hermanos, eso es algo que solamente Dios, en su soberanía y en su gracia y en su amor, puede hacer. Pero es palabra inspirada de Dios. Y esa palabra que vino a Oseas fue impartida, no solamente inspirada, sino que fue impartida y dice el tiempo histórico y habla de reyes. Y Oseas particularmente fue un profeta que se dedicó a hablar más que todo al reino del norte, aunque hace referencia también a un rey, a reyes del sur, del reino. Recuerdan que el reino se dividió, el pueblo de Israel, debido a que abandonaron entonces al Señor, no tomaron en cuenta la Escritura, y después de Salomón vino una división como juicio de Dios. Y 10 tribus conformaron entonces el reino del norte, y 2 tribus formaron entonces el reino del sur. Y entonces aquí Oseas menciona esos reyes, ¿sí? Y durante ese periodo la palabra de Dios estaba siendo impartida, no solamente a esos reyes, sino al pueblo también. Y menciona claramente quiénes son esos reyes. Usías, o en este caso también se le conoce como Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y dice bien específico, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam. Y aquí hay que entender, como se le denomina, es Jeroboam II, porque el primero, hay un Jeroboam primero que reinó al mismo tiempo que Roboam, cuando se dividió el reino. Sí, Roboam estaba gobernando, si no mal recuerdo, el reino del sur, y Jeroboam estaba gobernando el reino, el reino del norte. ¿Sí? Entonces, en medio de ellos estaba siendo impartida la palabra de Dios. Y vean lo triste, hermanos. Por eso digo,
que aunque el pueblo de Israel estaba siendo prosperado económicamente, su moralidad estaba y su espiritualidad estaba por los suelos. Y usted puede ver los patrones de conducta del pueblo en medio de ese pueblo. Yo nada más para hacer un recuento rápido, por ejemplo, cuando se habla de Azarías o de Usías, segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 4 y 5, o su pasaje paralelo en segundo de Crónicas 26, del 11 al 16, etc. Nosotros tenemos que quien estaba profetizando también a la par de ellos eran profetas como Isaías, eran profetas, también aquí lo tengo apuntado, hermanos. Jonás, nosotros tenemos el libro de Jonás, el libro de Amós, Oseas, lo que estamos viendo, Isaías, ¿sí? O sea, estos profetas eran contemporáneos de Oseas. Entonces, dése una idea de cómo Dios estaba hablando al pueblo. Y los profetas siempre hablaban al pueblo que se volvieran al Señor, que se volvieran a la palabra. La palabra de Dios revelada, inspirada, y estos compartían la palabra del Señor. Y en cada uno de estos reyes, si nosotros vemos los periodos en los que reinaron estos reyes, encontramos algo, hermanos. Los lugares altos no fueron quitados. Azarías, por ejemplo, murió lleno de lepra, porque se enalteció su corazón, aunque hizo cosas buenas, quiso él ofrecer incienso, que era una función exclusiva de los sacerdotes, ¿sí? Y hasta el día final de su vida, la Escritura dice que murió lleno de lepra. ¿Sí? Jotam, otro rey, lo mismo. Dice, sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ezequías se enalteció su corazón y confió entonces en sus riquezas. Confió entonces en su ejército. Dejó de depender entonces de Dios, aunque aparentemente este rey se arrepintió. Y lo triste de esto, nosotros podemos ver todo este registro en los libros de los reyes, de las crónicas, en el libro de Isaías, etcétera. Cómo este rey, por ejemplo, Ezequías, después de haberse enaltecido, abrió las puertas entonces a los babilonios para que vieran todo lo que él, todos sus tesoros. Y Dios entonces mandó juicio por su soberbia. Dios probándole en su corazón, etc. Es un patrón que se veía dentro del pueblo de Israel. Los lugares altos. Y eso no es otra cosa más que una expresión, hermanos, de lugares donde se adoraban a otros dioses. Y por lo regular, en aquel tiempo, o en los tiempos antiguos, había oráculos paganos. Tenían sus profetas, sus oráculos. Y estas religiones tenían su sistema de adoración a sus dioses. Y la mayoría de ellos, si no es que todos, incluían prácticas inmorales dentro de sus rituales religiosos. Entonces, imagínense, hermanos. Estos reyes, aun sabiendo lo que Dios había ordenado antes de que entraran a la tierra prometida, las órdenes que Dios les había dado, que acabaran absolutamente con todos esos falsos profetas, con todas esas prácticas paganas, ¿sí? Pero como daban entonces placer a la carne,
ellos no lo querían eliminar. Y se ve una y otra vez. Y lo más terrible es de que el pueblo de Israel llegó a instaurar legalmente, por decirlo así, estas prácticas inmorales dentro de sus legislaciones. Vaya. Se estableció como una práctica oficial del Estado, por llamarlo de una manera, en nuestro lenguaje actual. Hermanos, no estamos muy lejos de eso. Y la palabra de Dios hablando entonces al pueblo, porque el pueblo se dejaba seducir por esas prácticas paganas. Hermanos, qué horrible. Estaba yo dentro de lo que estaba viendo, investigando, que no sé cuántos millones, hermanos, ¿sí?, de páginas pornográficas hay en el mundo. ¿Sí? Ahora, y el 60% de ellas, de todos esos millones, se originan en Estados Unidos. Y especialmente en un estado, California. El 60% de millones, no crean que son 10,000, 5,000, no. Millones, hermanos. Y nosotros podemos decir, Señor, tu iglesia está limpia. Hermanos, por eso hay que ver nuestro corazón. Entonces estos reyes, aun sabiendo la escritura, hacían a un lado o tomaban solamente lo que les convenía. Y aunque hacían cosas buenas, pero dice la escritura, los lugares altos no eran quitados. Solamente 1 o 2 reyes que recuerdo acabaron con todo. Y creo que uno de esos fue Joás. Sí. Josías. El que hizo todas las reformas. Sí, el rey Josías. En fin. La palabra de Dios, que es inspirada, que es impartida, pero que tristemente es ignorada, hermanos. Y el pueblo del Señor, muchas de las veces creemos que estamos bien, Señor. Estamos bien. Voy a la iglesia, asisto a la iglesia, participo en la iglesia. Y yo creo que Dios desea que nosotros hagamos un análisis humilde, serio, en nuestro corazón y confrontarnos delante de Dios. Hermanos, ¿y saben cuál es el mensaje de Dios siempre? Arrepiéntete. Y esta es la gracia del Señor. Sí. Esto es la gracia del Señor. Y es esta palabra inspirada en la que tenemos que seguir predicando. Porque Dios debe de seguir sanando a su pueblo. Dios debe de seguir trabajando en medio de su pueblo. No podemos, hermanos, ignorar los tiempos en los que estamos viviendo. No podemos ignorar la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Tenemos que hacerlo, hermanos. Dios había dado instrucciones bien específicas a los reyes de Israel. Deuteronomio capítulo número 17. Y usted lo puede buscar. Deuteronomio 17, del 14 al 19, Dios da instrucciones muy específicas
a los reyes de Israel. Y yo lo resumo en 3 cosas, hermanos, que los reyes deberían de concentrarse. Sí. Primera, no ser idólatras, confiando en ellos mismos y sus ejércitos y sus riquezas. Sí. No ser idólatras de ellos mismos. No, tú te das cuenta que tú puedes caer en idolatría de ti mismo al ver todo lo que tú has logrado. Uno debe de tener cuidado, hermanos. La segunda cosa, que lo resumo yo de estas instrucciones a los reyes, es de que no deberían de ser inmorales al practicar cualquier tipo de inmoralidad, incluyendo la inmoralidad sexual. Cualquier tipo de inmoralidad. Hermanos, la inmoralidad nosotros tendemos a verla o a limitarla a lo que es la inmoralidad o la impureza sexual. Pero una persona inmoral es todo aquel que viola los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, uno debe de evitar la inmoralidad, incluyendo la inmoralidad sexual. Y la otra cosa de que deberían de tener cuidado los reyes será de cometer injusticias a su propio pueblo. Cosa que el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas estaba violando esto, hermanos. ¿Sí? Estaban confiando en sus caballos o su ejército. ¿Sí? Es muy fácil, hermano, y nosotros vemos la historia, la misma historia de esta nación. ¿Sí? Los ejércitos no siempre, hermanos, o la mayoría de las veces, no son buenos. Luchan para intereses maquiavélicos, hermanos. Yo se los he dicho que en una de las iglesias en la que estaba pastoreando había un marino y tenía su rango. Y él era uno de los brazos derechos del general del área en esa región. Era el secretario, por decirlo así. Y él sabía absolutamente lo que se manejaba ahí. Y me decía, pastor, lo que sí me doy cuenta es de que el ejército no sirve a los intereses del pueblo. Y esto, hermano, esto no es nuevo. No es nuevo. ¿Por qué crees que te sacan tanto impuesto, hermano? Nada más una de las cosas. Y cuando dejas de confiar en Dios, que es lo que le pasó al pueblo de Israel, yo ya no confío en mi Señor. Yo confío en mis ejércitos. Yo confío en mi ejército. En mi poderío, en mi dominio. Hermanos, cuidado. Sí. Entonces, algunas implicaciones prácticas, hermanos. Dios odia la idolatría. Y la idolatría, hermano, la idolatría te lleva, déjame decirte esto así simple, la idolatría te lleva a invertir tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo. ¿Sí? Es lo que el ídolo pide. Tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo. ¿En dónde estás poniendo tu dinero? ¿En dónde pones tu tiempo? ¿En dónde pones tu esfuerzo? Si es alguien que no es Dios, entonces tenemos, hermanos, que arrepentirnos. Tal vez tu ídolo es tu carrera profesional. Tal vez tu ídolo es tu trabajo. Tal vez tu ídolo es tu mismo cuerpo, hermanos.
Yo me acuerdo de ese boom en los años del 2000 para acá, más o menos de como el del 2010. Ustedes se dan cuenta todos los gimnasios que empezaron a brotar, ¿sí? Y ahí veías lleno, hermano, de gente. Pastores inclusive, hermano, tomándose fotos y mostrándolas en internet de cómo estaban sus cuadritos y adorando su mismo cuerpo. ¿No? Ahora, no quiere decir de que el ejercicio está mal, claro que no. Si no quieren acabar, hermanos, como un servidor, entonces, ¿verdad, pastor? Pero es increíble, hermanos, lo que la gente gasta en sí mismo. Y puede ser que quizá en la banca de enfrente o la de atrás. Y esto, hermano, esto no hablo de gente fuera de la iglesia. Esta filosofía se ha metido inclusive dentro del pueblo del Señor. Y tú ves a alguien que está en necesidad y, hermano, simple y sencillamente estás tan cegado en ti mismo que no te deja ver las necesidades de otro. Idolatría, hermanos. Tiempo, dinero y esfuerzo es lo que un ídolo requiere. ¿A quién, hermanos, nosotros estamos adorando? Cuidado con la idolatría. Hermanos, plan de Dios, vamos a verlo, lo que voy a alcanzar, y esto es donde me quiero concentrar. Versículo número 2 al 9. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Wow. E hijos de fornicación. Y yo estoy convencido, hermanos, de que al momento, cuando Oseas se casó, esta mujer no era adúltera. Esto se le llama, dentro de lo que es la interpretación, o modismos, o figuras de dicción, se le llama prolepsis. Y la prolepsis no es otra cosa más que anticipar hechos que van a ocurrir. Sí, profecía. Dios estaba profetizando que la esposa de Oseas, él no sabía, es obvio que él no sabía, pero Dios sí sabía, hermanos, y Dios tenía un plan. ¿Sí? Y el plan del Señor siempre es perfecto. Y por eso Él quería dar una lección al pueblo de Israel. Con la vida y el matrimonio y la familia de este profeta. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y dice la escritura, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces yo quiero tratar este punto del plan de Dios en tres aspectos. El aspecto presente, el aspecto pasado, y nada más para coordinar con la P, el aspecto del porvenir, el futuro. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hermanos, el aspecto presente. Gomer, pues era, como dice la escritura, esta mujer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz. Si ven claramente, le dio a Oseas. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios. Cada partícula, cada artículo, hay que poner atención a cada uno de los detalles. ¿Por qué digo que los
básicamente Jezreel fue el único hijo de Oseas. Los otros dos no. Porque la escritura dice bien claramente, la cual concibió y le dio, ¿a quién? A Oseas un hijo. ¿Sí? Con los otros dos hijos no dice lo mismo, hermanos. Vea lo que dice. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz. No dice ya, le dio a luz una hija. Versículo 8. Después de haber detestado lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. No dice, como en el versículo número 3, perdón. Sí. Oseas se casó con una mujer que al momento era fiel, pero que después abandonó a Oseas y se fue a vivir una vida inmoral. Y vuelvo a decir, a través de la historia familiar, personal de este profeta, Dios quería exhortar al pueblo y mostrarle entonces cómo el pueblo se había desviado del Señor, había fornicado, había adulterado con otros ídolos, pero Dios mostrándose siempre fiel. Y ese es todo el mensaje de Oseas. Que se vuelvan al Señor. Que el Señor tiene promesas para el pueblo. Y hermanos, los nombres en aquel lugar, en aquel entonces, reflejaban cierto carácter. O había cosas que Dios, nuestra cultura es muy distinta, ¿sí? Lo que menos queremos es acordarnos de las cosas negativas que nos han pasado, ¿no es cierto? Pero en aquella cultura era muy distinto. Las tragedias querían establecerse ahí para darles de enseñanza a otros. ¿Sí? Y Dios, por medio de este matrimonio y de estos 3 hijos, que fueron aspectos, cierto sentido, o en mucho sentido negativos, quería dar una enseñanza al pueblo. Y él empieza a decir, versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. ¿Qué tiene que ver Jezreel? Hermanos, y aquí pongamos atención a los nombres que se le dan en el libro de Oseas, porque todo tiene relevancia. ¿Sí? Por eso hablo acerca de lo que es, en este caso, el aspecto pasado. El aspecto presente vemos cómo Oseas tomó a esta mujer y tuvo estos 3 hijos, etc. El aspecto pasado, pero ¿por qué nombrarlos de la manera que los nombró? Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. ¿Quién era Jehú? Era un caudillo en el reino del norte. ¿Sí? Y este caudillo fue ungido por Eliseo. Hay que ver la historia, por eso me remonto a ese aspecto pasado de Jehú. Segundo de Reyes, capítulo número 9, capítulo número 10, nosotros vemos cómo Dios le dijo a Eliseo, y Eliseo le dijo a uno de sus profetas, ve y unge entonces a Jehú como rey, porque él va entonces a acabar con la descendencia de Acab. Y Acab fue un rey que instituyó oficialmente la religión falsa, la inmoralidad dentro del pueblo de Israel. Y Dios tenía que poner entonces un alto. Y escogió a Jehú. Y Dios lo levantó para hacerlo rey. Y 4 entonces descendientes de Jehú fueron los que estuvieron reinando. Y el último fue Jeroboam II, en donde Oseas estaba ministrando. Sí. Y Jehú, si nosotros vemos la historia de Jehú, él empezó a acabar con toda la descendencia de Acab. Pero cometió un grave error, hermanos. Era sanguinario este hombre.
Y vean por eso cómo Dios no quiso que se borrara eso de la memoria del pueblo. Sí. Hiciste mal, déjame y lo registro. No se te olvide, yo voy a traer justicia sobre ti, Jehú. Aunque hiciste bien en acabar, en atender mi voz, en acabar con toda la descendencia de Acab, pero este hombre cometió un error, hermano, garrafal. Y apasionado, ¿no es cierto?, por estar mate y mate y mate hombres. Yo me acuerdo de un hermano allá en Guaymas que provenía de lo que se le conoce como el Triángulo Dorado, de allá de la familia del que acaban de darle prisión, ¿cómo se le llama? Perpetua hace unas semanas y a otro hace otras, unos años, ¿no? Que él decía que los sicarios decían, es que tengo ansiedad ya por matar a alguien. Dice, es algo que no te puedo explicar, pero está en mi sangre. Y yo creo que así son esas personas sanguinarias, hermanos. Sí. Y así era Jehú. Y sí había acabado con la descendencia de acá, pero miren, vamos a ver así rápidamente, segundo de Reyes, capítulo número 9. Segundo de Reyes 9. Y también capítulo número 10 dice, viendo esto Ocosías, rey de Judá, ¿sí? Dios había ordenado acabar con Acab del reino del norte, ¿sí? Nada del reino del sur. El reino del sur se conoce como Judá. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo. Cuidado con esta palabra, hermanos, porque Oseas la está refiriendo, ¿sí? Pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Capítulo número 10, versículos 12, 13 y 14. Luego se levantó de ahí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Tremendo error de Jehú. Por eso Dios tenía que traer juicio sobre Jehú. Por eso Oseas, refiriéndose a ese aspecto pasado de la vida de este hombre. Y dice, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la sangre, por causa de la sangre de Jezreel. Y Jezreel era ese valle, hermanos, donde Jehú mató no solamente a la descendencia de Acab, donde se le dio muerte también, donde Jezabel fue comida por los perros, etc. ¿Sí? Y haré cesar el reino de la casa de Israel, lo cual ocurrió en el año 722 a.C., cuando el reino del norte fue cautivado por Asiria. Sí. Tremendo, hermanos. Aspectos del porvenir. Haré cesar el reino de la casa de Israel. Dios estaba por cesar la dinastía de Jehú, hermanos. Dios estaba avisando por medio de Oseas que el reino del norte sería llevado a Asiria.
el ejército en quien más confiaban no les serviría para evitar el juicio de Dios. Versículo 5 dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y ese valle es todo un valle, hermanos. Ahí se han llevado batallas importantísimas. ¿Sí? Y el Apocalipsis habla acerca de esa batalla. Hechos históricos, hechos irrefutables, donde Dios ha hablado de manera muy clara, hermanos. ¿Sí? Y así como sucedió en ese valle en el cual estaba una montaña que se llamaba Megiddo y que todavía está en las ruinas en la actualidad. Dios estaba dando juicio por la injusticia que se había practicado hacia el mismo pueblo de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? A Dios no se le olvidan las cosas. Dios tiene memoria. Si a nosotros se nos olvidan las cosas, hermanos, al Señor no se le olvida absolutamente nada. Y nosotros vemos, por último, lo que es la promesa de redención. No quiero utilizar más tiempo, hermanos, para hablar de estos dos hijos de Jehú, porque quiero terminar con eso, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, etc. Vemos la promesa de Dios, hermanos. Su redención, su restauración. Y vuelvo a repetir, todo el libro de Oseas y la misma experiencia de Oseas es un ejemplo para enseñar al pueblo de la fidelidad, del amor que Dios tiene. ¿Sí? El amor leal que Dios tiene. Esto, hermanos, me lleva a pensar en algo práctico. Si nosotros, pues, gracias al Señor, pues no tenemos la experiencia como Oseas. ¿Sí? Tal vez tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, etc. no ha sido una mujer adúltera, un hombre adúltero. Pero hablando del plan de Dios, ¿sí? ¿Cómo Oseas recibió y aceptó el plan de Dios? Hermanos, para aceptar ese plan, solamente es por la pura gracia de Dios que tú puedes sobrellevarlo. Nadie, hermanos, nadie humanamente hablando pudiera sobrellevar algo así. Solamente es la gracia de Dios habilitándonos para cumplir su voluntad. ¿Sí? Y con esto quiero cerrar, ¿sí? Porque quiero hacer esa aplicación. Pero ponte a pensar en tu cónyuge, en tu familia. Que te hubiera dicho, que a ti te hubiera dicho, ve y toma a tu cónyuge. Quita la palabra que se encuentra ahí, ¿no? Que es, déjenme poner un ejemplo personal, que sufre de migraña crónica. Y que vas a tener un hijo que va a tener leucemia. Hermanos, ¿cómo recibiríamos nosotros ese plan de Dios para nuestras vidas? Dios no se equivoca, hermanos. Lo que Dios ha trazado para nuestras vidas es perfecto y proviene de la mente y del corazón
que es exclusivamente y puramente santo. Sí. Tal vez en tu vida te cuestionas y te preguntas, pero ¿por qué? No entiendo, Señor. No, 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 no. No esperes entender. Simplemente confía en Dios y aférrate a su amor leal. Él nunca te va a fallar. Sí. Jamás. Comentaba mi esposa eh, esta semana de algunas situaciones. Y comentábamos y decía ella que le comentaba a otra persona. ¿Y dónde dice en la Biblia que Dios te promete felicidad? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios te promete que vas a estar exento de problemas, de dificultades? Hermanos, tenemos que aprender mucho a aceptar, en aceptar lo que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Porque Dios tiene un propósito soberano. ¿Sí? Me gusta lo que el pastor enfatiza. Dejemos de concentrarnos tanto en nosotros, hermanos. ¿Sí? Y veamos lo que ese gran Dios que tenemos, perfecto, puro, con un amor inigualable, ¿sí? Quiere mostrarnos y nos sigue mostrando. Y para llevar a cabo el plan de Dios, sea lo que esté sucediendo en tu vida, tienes que aprender a depender de la gracia de Dios. Sí. Aprende. Duele, sí, pero es una obra que Dios está haciendo en nuestros corazones y que Él sabe, hermanos, hacia dónde nos quiere llevar. Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Mi Dios, hay tanto que ver. Cómo a la luz de tu escritura, de historias que, Señor, fueron reales, personajes que no son ficticios, no son inventos humanos, como la vida de Oseas, su esposa, su familia. Hechos que ocurrieron en el pasado, como con la situación de Jehú, con estos reyes que estuvieron reinando en medio de tu pueblo. Y todo lo que tú quisiste enseñar al pueblo con este matrimonio, con nuestra familia, Señor. Mi Dios amado, vemos lo que es tu palabra, vemos lo que es tu plan, vemos tus promesas. Señor, pero no solamente queremos verlas, queremos vivirlas. Y ayúdanos en tu gracia a poder aceptar lo que es tu voluntad para nuestras vidas y cómo tú quieres que proyectemos tu amor, tu lealtad, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Perdónanos si en algo, Señor, te estamos fallando, si en algo estamos incurriendo como el pueblo de Israel, si nos estamos adorando a nosotros mismos o si tenemos algún otro ídolo, Señor. Si estamos practicando la injusticia o la indiferencia, Padre. Si estamos nosotros confiando en alguien más que no seas tú.
Mi Dios, gracias por lo que tú has hecho y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.